Buenas compañeros, en el día de hoy le vamos a dar un pequeño concepto de lo que es investigación. La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables. En el presente video le vamos a aclarar que nuestro objetivo de estudio es establecer diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Los orígenes de la investigación cualitativa se encuentran en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre de la sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de la perspectiva funcionalista y estructuralista. No es hasta la década de los 60 que las investigaciones del corte cualitativo resurgen como una metodología de primera línea, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de este momento, en el ámbito académico e investigativo, hay toda una constante evolución teórica y práctica de la metodología cualitativa. De entre las características principales de esa metodología, podemos mencionar: 1. La investigación cualitativa es inductiva. 2. Tiene una perspectiva holística. Esto es lo que considera el fenómeno como un todo. 3. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. 4. Hace énfasis en la investigación cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Los orígenes de la investigación cualitativa se encuentran en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre de la sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de la perspectiva funcionalista y estructuralista. Características de la metodología cualitativa que podemos señalar a modo de sinopsis son: una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de los procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y de diferentes circunstancias culturales. Es decir, este método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del investigador en su trato inverso con las personas involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados
desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores que se forman en cuenta durante el proceso de investigación. Esta característica remite a otro debate epistemológico muy candente sobre la cuestión de la objetividad en la investigación social. Características de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlos, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Los elementos constituidos por un problema de la investigación lineal se denominan. Ya queda ahí. Los elementos constituidos por un problema de investigación lineal se denominan variables, relación entre variables y unidad de observación. Edelmira La Rosa dice que para que exista metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde se termina. El abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. El abordaje de los datos cuantitativos son estadísticos, hacen demostraciones con los aspectos separados de su todo, a lo que se asigna significado numérico y hace inferencias. Limitaciones cuantitativas. Las limitaciones se sitúan a nivel de varios riesgos de distorsión, el menor de los cuales no es. Limitaciones cuantitativas. Las limitaciones se sitúan a nivel de varios riesgos de distorsión, el menor de los cuales no es ciertamente la conversión de formantes de los cualitativos en cantidades artificialmente calculadas sobre datos previamente transmutados. González Casanova, 1975, menciona que las perspectivas y el énfasis cuantitativo están relacionados con muchas otras características del investigador. En términos generales, puede decir que el análisis cuantitativo es típico, sobre todo en las ciencias sociales que trabajan con poblaciones. Se liga al empirismo y a la ideología del proceso de las ciencias sociales. El investigador Socorrín ha indicado. El investigador Sorokin ha indicado las limitaciones de la investigación cuantitativa. 1. La subjetividad disfrazada cuantitativamente. 2. La conjugación cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas sociales. 3. Tomar una parte del sistema como variable independiente y todo de los datos cuantitativos, lo que se puede observar en las investigaciones tradicionales. Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. Una de las características es que la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, mientras que la investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Otra característica, la diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, mientras que la investigación cuantitativa
trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. La generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población, de la cual toda muestra procede tras el estudio de la asociación o correlación. Pretende a su vez hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más empleada no es producto del azar, sino de la evolución de métodos científicos. A lo largo de los años creamos en ese sentido que la cuantificación incrementa y facilita la comprensión del universo que nos rodea, y a muchos antes de los positivistas lógicos o neopositivistas, Galileo Galilei afirmaba en este sentido: nadie mide lo que sea medible y haz medible lo que no sea. Positivistas lógicos o neopositivistas. Galileo Galilei afirmaba en este sentido: mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. Existen otras diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Entre ellas, la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y comprensión, mientras que la investigación cualitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. La cualitativa es subjetiva y la cuantitativa es objetiva. Por otra parte, la investigación cualitativa se basa en la realidad dinámica, mientras que la cuantitativa en la realidad estática. Bueno, compañeros, esto fue todo en el día de hoy. Espero les haya gustado nuestro video. Gracias. Juan Arroyo, Cristian Rodríguez, Andrés Ortiz y María Mondragón.